Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. Mente Comercial, entrenamiento y gestión de ventas. Sabemos de vendedores, sabemos de ventas. www.mentecomercial.com.ar. Para Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Por eso, tenemos los mejores planes de salud pensados para cada necesidad y con cobertura en todo el país. La familia es todo. La salud es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. Lo tenemos conectado a Jorge Yoma para entrevistarlo. La semana pasada surgió su nombre, sí. Hablamos de él. Bueno, qué decir de Jorge Yoma, político, abogado argentino, ha estado como diputado, como senador también, muchos cargos adentro de la política y ha sido muy amable en atendernos para tener un poco de charla sobre la actualidad y bueno, también vamos a ver a dónde nos lleva. Jorge, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Acá estamos desde Córdoba, abriendo el programa. ¿Cómo le va, Jorge? Roberto Kerkeve le habla. ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo anda usted? La verdad que la tonada riojana... Extrañando la docta, no me dejan entrar. Pero, ¿y sabe de qué radio le hablamos? De la radio de Víctor Brizuela, de Radio Suceso. Usted que tiene relación con Córdoba y si le gusta el fútbol sabe quién fue Víctor Brizuela. Pero sí, el gran Víctor Brizuela. La verdad que lo seguía a Belgrano en la voz de Víctor Brizuela. Un ícono del periodismo deportivo. Bueno, mire, yo soy hincha de Talleres, pero no lo voy a llevar por ahí porque el afecto que me despertó escucharlo, la otra vez me dejó con ganas de preguntarle. Este es un programa que habla de negocios, de empresas, se llama Digestión Contenidos Empresariales y viene después del programa de deportes. Y si bien usted ha estado políticamente mucho tiempo y incluso tiene esta cosa muy loca de haber estado de embajador con 3 presidentes distintos y con todos esos matices, tan diferentes entre ellos. Y tan diferentes entre ellos que ahí tendríamos solo para eso hacer una nota. ¿Sabe por qué lo queríamos convocar? Veníamos hablando con Ricardo López Murphy y hablábamos de que nosotros en fase 5, hasta en los noticieros, seguíamos viendo una realidad que no nos tocaba los del interior, por lo que vive Buenos Aires, pero que aparte comercialmente no había medidas ni que auspiciaran el comercio entre provincias o propuestas que nos permitan vivir una realidad distinta, ni siquiera el fútbol, ¿no? Y veníamos con eso con López Murphy, hablamos con Guillermo Moreno y algo más de lo mismo, y usted en un programa de televisión le querían hacer hablar de alguna cuestión política y con su tonada riojana dijo, pero escúcheme, ¿usted por qué no habla aunque sea 5 minutitos de lo que pasa en el resto del país? Y no solo que lo seguían hostigando, sino que se plantó diciendo, ¿no se dan cuenta que hay un país que no le pasa esto? Y digo, bueno, ¿qué autoridad? Primero porque lo dijo y segundo porque usted estuvo en Buenos Aires y lo vive. Cuénteme qué ve de ese centralismo. Mira, yo creo que gran parte del problema argentino es la concentración de no solamente del poder económico en la ciudad de Buenos Aires, sino ya en los últimos años el poder político. Uh-huh. Los últimos 2 presidentes fueron son porteños, Macri y Alberto Fernández. Los 3 últimos gobernadores de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, perdón, fueron porteños, Scioli, Vidal y Kicillof. Uh-huh. La agenda pública de debate es de los medios nacionales y de temas que no tienen nada que ver con la Argentina real. Yo, tuve el orgullo, la distinción de, como decían antes, de ser embajador en 2 países latinoamericanos como México y Perú, sí. de 3 presidentes, Kirchner, Cristina y Macri, y la verdad que cuando uno está allá y ve cómo las inversiones argentinas, el empleo argentino
se muda permanentemente. Digamos, yo he recibido un montón de empresas argentinas que dejan oficinas corporativas en Buenos Aires y se mudan a Perú, a México, para aprovechar los beneficios del libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y vemos que estos temas no figuran en la agenda. Yo recuerdo, apenas llegué a Perú, comencé a hablar hablé con el gobernador Schiaretti y habíamos tenido una muy buena experiencia en México con la industria metalmecánica y la maquinaria agrícola de Córdoba, de Santa Fe. Hicimos una misión importante con Schiaretti y Wiener en ese momento en México. Entonces, detectamos en Perú un crecimiento enorme de la inversión agrícola, promoción de agrícola. Entonces dijimos, bueno, le hace falta maquinaria. Si aumenta la producción agrícola, necesita maquinaria. Y allá fuimos a Trujillo con la maquinaria agrícola, con empresarios cordobeses, y a los 6 meses ya estaban enviando agropartes, pymes cordobesas a Perú, el producto de aquella misión. Entonces, yo digo, pero ¿cómo es posible que en la agenda económica, la agenda social, no esté en las provincias argentinas, que el potencial económico de la Argentina está en las provincias argentinas? La ciudad de Buenos Aires es una ciudad de servicios, no produce nada, absolutamente nada. Jorge, pero por ejemplo, operativamente, para que usted pueda tomar ese vínculo con el gobernador Schiaretti o con Wiener para ¿pasa por Buenos Aires o usted puede tener... No, la Cancillería ni enterada. Yo lo que hice en México y en Perú fue directamente, obviamente, conociendo a los protagonistas, digamos. Sí. El gobernador Schiaretti es un compañero de muchísimos años, que lo conozco a través inclusive de José Manuel de la Sota, gran estadista. Me tocó ser interventor del partido en una histórica interna entre De la Sota y Schiaretti. Recuerdo uy, se la debo quedar al medio de eso. Así que digamos directamente el vínculo es con los gobernadores. Yo apenas llegué a Perú, en Perú estuve 1 año y medio nada más, pero hablé con el gobernador, me lo envió al ministro de Industria de Córdoba y a la gente de Pro Córdoba. Claro. Y armamos una reunión con las cámaras, la Sociedad de Industrias de Perú, y ahí surgió inclusive una misión inversa. Uh-huh. de empresarios peruanos a visitar Córdoba en las ferias. Es casi una cuestión de visión o de rebeldía. Si hubiera más embajadores o más gobernadores llamando a los embajadores para generar esto, hay muchas cosas que podrían hacerse sin pasar por Buenos Aires. Es como ir... Pero no tengan duda, mire, así como la industria con la maquinaria agrícola, con Córdoba, con Santa Fe, la industria que tiene una industria láctea importante, hicimos misiones tanto a México como a Perú de empresarios de la industria láctea santafesina. Digamos, con el noroeste argentino, obviamente, hicimos varias misiones en Cuyo, Mendoza, San Juan, La Rioja. Yo, obviamente que eso lo puedo hacer porque soy del interior, conozco la realidad de mi país, anduve por todo el país en distintas funciones partidarias y políticas, conozco a los actores, entonces ni hace falta pasar por la Cancillería, digamos. Uh-huh. No hace falta andar pidiendo permiso y que la Cancillería para ir y hablar con un gobernador de provincia o con un ministro de provincia y decirle, mira, está esta feria en tal lado, mándame empresarios. Y así lo hicimos. La primera venta de maquinaria agrícola en México la hicimos con Schiaretti y Wiener en la primera gestión de Schiaretti, para allá por el año 2008, 2009. Entonces, en Perú lo hicimos el año pasado, una misión muy importante con el ministro de Industria de Córdoba y empresarios de la Cámara de Maquinaria Agrícola de Córdoba. Y la verdad que de ahí surgieron negocios importantes con varias empresas.
Así que yo me rebelo contra esta agenda que instala la prensa nacional, los medios nacionales y la concentración ya política, digamos. Claro. Yo hablaba con los compañeros, bueno, es hora de que surja nuevamente un presidente del interior de la Argentina. Los mejores tiempos de la Argentina fueron con dos presidentes del interior profundo, con Carlos Menem y Néstor Kirchner. Fueron los mejores tiempos, los mejores días, y esto lo dan hasta las estadísticas. Por ejemplo, los niveles de pobreza, el 26 no llegaba al 26%, cuando Menem y cuando Kirchner, digamos, cuando los gobernadores pasan a ser protagonistas de la vida nacional, y la verdad es que es otra la historia en la Argentina, pero bueno, vamos a tener que en serio plantearnos un proyecto de país desde el interior e instalarlo como tema de debate en la agenda nacional. Bueno, usted nombró, sin irnos de lleno a la política y con sus gustos, pero usted habló de dos presidentes del interior que fueron a Buenos Aires, pero nunca se pudo dar vuelta el centralismo. Entonces yo le pregunto, además usted tuvo una empresa, no sé si todavía sigue teniendo la empresa que había en La Rioja, era una curtiembre, digo, usted también sabe de empresa, digo, ¿es tan difícil dar vuelta en una mesa de negociación el centro de poder desde la capital? O sea, esta sensación de que el que del interior va para allá es como que queda abducido por el poder y jamás se anima a discutir ese poder. No, mire, primero una aclaración, yo no tengo vinculación con la curtiembre. Ellos son los de la familia política del expresidente Menem, y yo soy de otros yomas. De otros yomas, bien. Sí tuvimos empresa, pero vitivinícola, tuvimos bodega, mi papá tenía bodega en Nonogasta, ¿no? Bien. Gracias por aclararlo. Teníamos fincas, pero nos dedicamos a la industria vitivinícola. Lo que quiero plantearles es que los presidentes del interior son los que firmaron los pactos federales con todos los gobernadores de provincia, los que impulsaron, en el caso de Menem, eliminaron todas las retenciones agrícolas. Por ejemplo, Menem, cuando establece la convertibilidad, lo primero que hace es eliminar las retenciones agrícolas. Gobernó casi todo su periodo sin retenciones. Un tema que recurrentemente vuelve en la agenda nacional. En la Constitución del 94, yo fui convencional constituyente, establecimos todo un articulado junto a 12 gobernadores que estaban en ejercicio y que formaron parte de la Convención Constituyente. El gobernador Kirchner, el Marín de la Pampa, 12 gobernadores, Duhalde, 12 gobernadores argentinos que fueron convencionales constituyentes, y ahí establecimos todo un articulado para equilibrar, para dictar políticas y mandar a dictar políticas que equilibren el desarrollo relativo de provincias y regiones en la Argentina. Obviamente que todo eso, el problema es que el poder político sigue en Buenos Aires. En la última elección presidencial, se lo dije la última vez que estuve con el gobernador Schiaretti, en la última elección presidencial todos los candidatos presidenciales fueron porteños. Hasta cuando armaron el debate presidencial entre Scioli, entre Macri, creo, y Alberto Fernández, estaban todos los candidatos ahí y todos eran porteños, y los periodistas que coordinaban el debate también eran todos porteños, todos de la ciudad de Buenos Aires. No había un solo periodista del interior. Digamos, algunos de la voz del interior, algunos de Cadena 3, de Radio Suceso, algunos que vengan y que por lo menos instale otro tema. Entonces, la verdad que tenemos que plantearnos seriamente una visión del país desde el interior, y los dirigentes políticos tenemos la obligación también de, cuando tenemos unos segundos, unos minutos de televisión, instalar los temas de nuestras provincias. Esto tiene que ser un debate muy profundo de los gobernadores, de los senadores, diputados, de los representantes de las provincias argentinas, en un foro federal donde se planteemos seriamente una agenda
de temas que tengan que ver con nuestras economías regionales, con la inversión en infraestructura, con la apertura al mundo, con la disminuciones de beneficios impositivos para que radiquemos industrias e inversiones en el interior del país que funcionaron muy bien en otras épocas. La olivicultura se desarrolló gracias a una política de diferimientos impositivos que casi quintuplicó la producción olivícola en La Rioja, San Juan y Mendoza, Cruz del Eje y toda la parte oeste de Córdoba. Entonces, digamos, esas políticas es imprescindible que nuestros gobernadores tomen conciencia, nuestros líderes provinciales tomen conciencia, y esto no significa lo que decía Felipe Varela, que venir y atar las riendas del caballo en la pirámide de Mayo, decía claro. Felipe Varela, que era su sueño. Digamos, no significa una rebelión contra el puerto, significa un esfuerzo político de instalar como agenda los temas de la Argentina real. Yo en ese programa de televisión le dije, justo el día anterior ya había habido una movilización grande de todo Carlos Paz, por el tema de la crisis del turismo, obviamente. Uh-huh. Carlos Paz, se viene la temporada invernal y hay toda una industria que del turismo, que Córdoba debe ser una de las principales fuentes de ingreso de la provincia de Córdoba, el turismo. Y bueno, y seguían con la agenda de temas del periodismo porteño, digamos, que Lázaro Báez, que el aborto, que... Entonces, y hay toda una Argentina que quiere trabajar, que está angustiada y que quiere salir adelante, y que productores, pequeños comerciantes, empresarios de distintos sectores que quieren salir adelante, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos si no lo instalamos, si no está en la agenda de los funcionarios? Son todos de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer o antes de ayer dijo el presidente Fernández, yo tomé la iniciativa de Vicentín porque creí que me iban a aplaudir. Claro, pues si agarraba el teléfono y le preguntaba a Perotti le decía, no te van a aplaudir. Digamos, es la expresión más cabal de la toma de decisiones en la Ciudad de Buenos Aires sin tener en cuenta la Argentina real. Fueron esas declaraciones del presidente. Con levantar el teléfono y consultar a los actores en Santa Fe, le van a decir, no, pará, no te largues con esto porque te van a porque el pueblo lo va a rechazar, el sector productivo lo va a rechazar, la provincia lo va a rechazar. Y el presidente dijo, yo creía que me iba a aplaudir, claro, pero porque ni consulta las decisiones que se toman. Entonces, eso es lo que yo planteo, muchachos. Creo que es una obligación de los líderes de nuestras provincias hacer un enorme esfuerzo y plantar una agenda. Si no, vamos a tener dentro de cuando salgamos de esto, o ahora mismo, en un par de meses más, vamos a tener el 70-80% de los argentinos recibiendo un subsidio del Estado. Y chau producción, chau trabajo, y la verdad que no es el país que nosotros aspiramos a ser, ¿no? Digestión. Contenidos empresariales aptos para todo público. El mundo de los negocios explicado de una manera fácil, simple y divertida. Seguinos en nuestras redes sociales.